En este video se indicará el proceso de parametrización de la opción Parámetros de lotes y seriales en el programa ELISA Norma Internacional. Ingresamos al módulo Exportar-Importar Parámetros Utilitarios, pestaña Parámetros Particulares, módulo Inventarios, opción Parámetros de lotes y seriales. A través de esta opción se pueden gestionar y manipular las diferentes acciones relacionadas con los artículos, kits y ensambles. De esta manera se cumple con la función que tienen los lotes y seriales de llevar un mejor manejo de los productos de una forma organizada. Para el caso de los seriales, tener un control de los códigos y características específicas asignadas al producto, y en el caso de los lotes, tener un control de productos de acuerdo con las fechas de vencimiento u otra característica en especial que define a ese producto. Una vez ingresamos a este apartado, en la parte superior derecha de la pantalla tenemos esta opción de crear, que es el símbolo del más, tenemos la opción de modificar y de eliminar. De igual modo, si presionamos clic derecho, el programa nos da también las opciones crear, modificar y eliminar. Si nos posicionamos donde dice crear, el programa nos permite crear un comportamiento de lotes, un comportamiento de seriales y un comportamiento basado en uno ya existente, el cual explicaremos más adelante. Vamos a crear, por ejemplo, un comportamiento de lotes. Una vez presionamos sobre la opción, el programa nos genera este recuadro donde en el campo de descripción nos va a permitir asignar hasta 60 caracteres alfanuméricos que van a permitir que el dato que se esté creando sea fácil de identificar. Por ejemplo, de esta forma. Seguidamente nos encontramos con varias pestañas: datos del lote, configuración, artículos a aplicar, código de barras, salidas automáticas y documentos de ventas. Cada una de esas pestañas nos van a permitir realizar la configuración del comportamiento del lote o del serial. Volviendo a la pestaña Datos del lote, el programa nos enseña varias columnas: tipo de dato, nombre, identificador, obligatorio, ordenamiento, incluir capturas y relevancia. En la primera captura, datos del lote, el programa a través de la pestaña desplegable nos permite asignar varios tipos de datos. Por ejemplo, el numérico, que se utiliza para ingresar solamente valores enteros; alfanumérico, utilizado para ingresar cadena de palabras y números; fecha, se usa para ingresar solo fechas; fecha y hora, utilizado para ingresar las fechas con una hora en específico; decisión, para indicar si es una respuesta afirmativa o negativa, es decir, sí o no; valor, para ingresar valores de precios o tipo de moneda; y por último, decimal, que se utiliza para ingresar números que contengan un máximo de 6 decimales. Ahora continuamos con la columna nombre. En esa columna se pueden ingresar hasta 60 caracteres alfanuméricos que nos van a permitir identificar el tipo de dato que se esté creando. Por ejemplo, dato 1. En la columna identificador, el programa nos permite indicar si el dato del lote o serial que se está creando es identificable o no. A través de la pestaña desplegable, el programa nos permite seleccionar no es identificador, es identificador. Si por ejemplo seleccionamos de que es identificador, automáticamente en la columna obligatorio el programa nos selecciona de que el dato que se está creando es obligatorio, al igual que en la columna incluir capturas indica de que es incluido. Pero si al contrario seleccionamos no es identificador, en la pestaña obligatorio nos va a permitir seleccionar si el dato es o no es obligatorio, y se puede seleccionar la opción correspondiente. Seguimos con la columna ordenamiento. De acuerdo con el tipo de dato que se vaya a crear, asimismo se puede indicar el ordenamiento, el cual, por ejemplo, si el tipo de dato es numérico, el programa nos va a permitir un ordenamiento a través de la pestaña desplegable, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Si el dato que se está creando es fecha,
el programa a través del ordenamiento nos permite seleccionar de la más antigua a la más reciente o de la más reciente a la más antigua. Y además, si el tipo de dato es, por ejemplo, una decisión, en el ordenamiento el programa nos permite indicar sí a no o no a sí, que sería lo contrario. Entonces, de esa manera se puede configurar el ordenamiento de acuerdo con el tipo de dato del lote o serial que se vaya a configurar. Siguiendo con la columna Incluir capturas, a través de la pestaña desplegable nos permite el programa seleccionar no es incluido o es incluido. Y por ejemplo, en el caso de que se desee incluir captura, es decir, de que se marque la opción es incluido, el programa en la columna Relevancia permite indicar la relevancia de dicha captura. En ese campo de relevancia se pueden asignar solamente datos numéricos y no se pueden asignar números con más de 2 cifras, es decir, se pueden utilizar números desde el 1 hasta el 99. Por ejemplo, el número 1. De igual manera, si se va a ingresar otra fila con los datos del lote o el serial, podemos presionar la tecla Insert o con clic derecho el programa nos permite crear una nueva fila con los datos del lote. En este caso también podemos seleccionar el tipo de dato, por ejemplo, podemos indicar el nombre del dato que se vaya a crear, en nuestro ejemplo dato 2. Luego indicamos si el dato que se está creando es identificador o no es identificador. Y de igual modo podemos configurar la columna obligatorio, ordenamiento, incluir capturas y relevancia. Si en la anterior fila indicamos que la relevancia es el número 1, acá no podemos repetir nuevamente la relevancia. Tenemos que indicar un número diferente. Pero como lo indicábamos anteriormente, no puede ser mayor de 2 cifras, es decir, números desde el 1 hasta el 99. De este modo, de acuerdo con lo que acabamos de indicar en esta pestaña Datos del lote, acerca de cómo se pueden crear los datos, continuamos con la pestaña Configuración. En esta pestaña el programa nos habilita varios ítems donde nos permitirá hacer una parametrización en específico en el comportamiento del lote. Inicialmente tenemos el apartado Duplicar identificador en diferentes artículos. Permite indicar si el identificador del lote puede ser repetido en diferentes artículos. Entonces podemos seleccionar la opción No permitir duplicar o Permite duplicar. Asimismo, como se puede duplicar el identificador en diferentes artículos, tenemos el apartado Duplicar identificador en el mismo artículo. También tenemos la opción No permite duplicar o Permite duplicar. Ahora continuamos con el campo cantidad máxima de entrada. Aquí podemos indicar la cantidad máxima a utilizar en el comportamiento del lote. Tenemos la opción no utiliza cantidad máxima o utiliza cantidad máxima. Si seleccionamos la primera opción, el programa en este nuevo apartado cantidad máxima no nos va a permitir ingresar el dato numérico. Pero si indicamos que se va a utilizar una cantidad máxima, el programa nos permite ingresar cuál va a ser esa cantidad máxima. Podemos indicar números enteros o números con decimales. Y así como podemos configurar una cantidad máxima, podemos indicar un precio de venta, el cual nos permite indicar el precio de venta por lote. Tenemos la opción no utiliza precio de venta por lote o utiliza precio de venta por lote. Si indicamos de que no vamos a utilizar un precio de venta, en el campo precio de venta obligatorio, el programa no nos va a permitir seleccionar ningún dato. Pero por el contrario, si se va a utilizar un precio de venta por lote, el programa nos habilita esas opciones. En el campo precio de venta obligatorio, el precio de venta no es obligatorio o por el contrario, nuevamente si el precio de venta es obligatorio. Entonces, de acuerdo con la configuración que se vaya a hacer en el comportamiento del lote, esta pestaña de configuración es muy importante para generar la configuración correspondiente. Ahora seguimos con la pestaña Artículos a aplicar. En esta pestaña el programa nos va a mostrar cada uno de los grupos que se creen a través de la opción Cartilla de grupos del módulo de inventarios y nos va a mostrar
cada uno de los artículos que se creen en el módulo de inventarios y de acuerdo con la asignación del grupo que se asigne, el programa asimismo nos va a mostrar los grupos y los artículos divididos. En ese apartado el programa solamente va a permitir configurar los artículos que en el método de evaluación tengan asignado promedio ponderado. Los artículos que tengan el método de evaluación PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, y el método de evaluación e identificación específica del programa ni siquiera los va a mostrar en ese apartado. Al momento de seleccionar un artículo o varios artículos, lo podemos hacer seleccionando el artículo de manera particular o por el contrario, si se van a seleccionar todos los artículos de un determinado grupo, marcamos directamente al grupo. Si van a ser todos los artículos de todos los grupos, podemos marcar esta opción, todos los artículos, y automáticamente el programa haría la marcación correspondiente. En la pestaña Código de barras, el programa nos permitirá hacer la conformación de un código de barras para el comportamiento del lote que se está creando. Para hacer la creación de dicho código de barras podemos utilizar aspectos que hacen parte de los artículos que se hayan creado previamente, como por ejemplo el código del artículo, subcódigo, nombre del artículo, la referencia, código de barras del artículo, código del grupo, al igual que también podemos seleccionar características y algún tipo de dato. Si vamos a seleccionar algún dato, por ejemplo código del artículo, lo seleccionamos y lo arrastramos con clic sostenido hacia esta parte del recuadro. De igual modo el programa nos va a consultar la longitud de dígitos que se vayan a asignar de acuerdo con el dato seleccionado. Entonces, por ejemplo, si tenemos la certeza de que todos los artículos tengan un código de 2 dígitos, listo, aquí asignamos 2, que sería la longitud. Luego presionamos Enter y si vamos a seleccionar algún otro dato, también lo seleccionamos con clic sostenido y lo mandamos hacia la derecha e indicamos la cantidad de dígitos, en este caso la longitud, de acuerdo con las características que tengan en su mayoría los artículos que previamente se hayan seleccionado en la opción de artículos a aplicar. Y de esta manera se puede haciendo la conformación del código de barras. De igual modo, si vamos a asignar un dato constante, a través de esta opción agregar constante lo podemos hacer, o por ejemplo también podemos asignar acá datos numéricos. Asignamos un espacio, abrimos paréntesis, indicamos el dato o el valor que va a ser siempre fijo, es decir, que no se va a modificar y que va a completar o a complementar la configuración del código de barras. Indicamos el número o los números si son varios y luego cerramos paréntesis. Entonces esa sería la manera como podemos conformar el código de barras en el comportamiento del lote si se desea manejar. Continuando con las demás pestañas, tenemos la pestaña Salidas automáticas. A través de esta pestaña el programa nos permite definir los documentos que representan las salidas del inventario. Documentos como la remisión, la factura de venta, la salida de mercancía, por ejemplo. A través de esa pestaña el programa nos enseña varias columnas: usuario, documento, nombre del documento y marcar. Inicialmente usuarios como el administrador, que es el que ya trae por defecto, y demás usuarios que se crean a través de la opción lista de usuarios en los parámetros globales. A través de cada usuario nos podemos posicionar sobre el documento correspondiente e indicar la opción marcar a través de ese recuadro de selección. De esta manera cada usuario tendría una configuración independiente en la utilización de documentos de acuerdo con el comportamiento del lote que se vaya creando. De igual modo, si hay algún usuario que tenga algún documento marcado y lo deseemos desmarcar, podemos presionar nuevamente sobre el recuadro de selección y con clic o con la tecla espacio podérselo desmarcar. Por último, tenemos la pestaña Documentos de ventas. A través de esa pestaña se podrá definir si para los documentos de tipo cotización y pedido será solicitado un lote específico o no para los productos a los cuales se aplica un comportamiento de lotes.
De acuerdo con los documentos que se hayan creado en la opción Lista de documentos en los parámetros particulares de la empresa, tenemos la opción de marcar el documento correspondiente a través de esta columna No solicitar. Si lo deseamos marcar con clic lo podemos hacer o también lo podemos desmarcar de la misma forma con clic o presionando la tecla espacio. De esta manera se puede hacer la configuración del comportamiento de lotes. Una vez realizamos la configuración correspondiente, en la parte inferior del recuadro tenemos la opción de aceptar para guardar o cancelar para ignorar la creación del lote. En el caso de nuestro ejemplo, presionamos aceptar. De igual manera, en la parte superior de la pantalla tenemos la opción de crear un nuevo comportamiento o con clic derecho también lo podemos hacer. Vamos a seleccionar comportamiento de cereales. En este caso el programa también nos permite asignar una descripción con un máximo de hasta 60 caracteres alfanuméricos. La configuración sería idéntica como lo acabamos de indicar en el comportamiento del lote, aunque nos vamos a encontrar con algunas diferencias. Por ejemplo, aquí ya no diría datos del lote, sino que dice dato del serial. También podemos configurar en esa pestaña del dato los datos correspondientes. En la pestaña configuración, la diferencia es de que ya no tendríamos todos los ítems o apartados que teníamos en el comportamiento del lote. Acá solamente tenemos la opción de duplicar identificador en diferentes artículos, precio de venta y de acuerdo si se utiliza o no un precio de venta, se va a habilitar el campo precio de venta obligatorio. En la pestaña de artículos a aplicar aparecerían los grupos que se creen a través de la opción cartilla de grupos, pero no va a aparecer el desglose de los artículos. De igual modo acá solamente se pueden seleccionar los grupos correspondientes que en su interior tengan asignados artículos bajo el método de evaluación promedio ponderado. De ahí en adelante la configuración sería exactamente la misma en cada una de las pestañas y en la parte inferior de la pantalla tenemos la opción de aceptar una vez se hayan asignado los correspondientes datos para poder guardar. Y esa sería la manera como en el programa ELISA Norma Internacional podemos asignar un comportamiento de lotes y un comportamiento de seriales. Nuevamente con clic derecho en el apartado de crear, el programa también nos habilita la opción comportamiento basado en uno existente. Aquí se puede crear un nuevo comportamiento de lotes o seriales. Si va a ser idéntico a como ya tenemos creado uno, podemos seleccionar esta opción, la cual nos ahorra tiempo para no realizar nuevamente la configuración por completo de un determinado comportamiento. Lo marcamos, solamente podemos marcar una única opción a través de la columna marcar. Lo podemos hacer con doble clic o con la tecla espacio. Luego tenemos la opción de aceptar para confirmar la selección. Y acá podemos replicar el comportamiento de un lote previamente creado, donde podemos modificar la descripción, por ejemplo, y podemos modificar los demás datos correspondientes en cada una de las pestañas, pero que serán modificaciones mínimas. Podemos eliminar una fila con clic derecho eliminar y una vez realizada la configuración correspondiente presionamos aceptar para guardar la creación. También con las opciones que tenemos en la parte superior de la pantalla podemos modificar o eliminar un comportamiento de lotes al igual que con clic derecho. De igual modo, si se va a modificar o eliminar un comportamiento de lote o serial, este no debe tener ninguna afectación en el movimiento del módulo de inventarios, porque si con ese comportamiento ya se afecta algún movimiento, el programa no va a permitir su correspondiente modificación ni eliminación. En caso de que no haya habido ningún movimiento, con clic derecho modificar, podemos modificar el dato deseado, por ejemplo la descripción y demás información. Tenemos la opción de aceptar para guardar la modificación. Si se desea eliminar, nuevamente con clic derecho seleccionamos eliminar, aunque si ya hay alguna configuración establecida dentro del comportamiento, el programa nos indica. No se puede borrar ese comportamiento porque tiene relación con las tablas detalle, documentos de salida.
Entonces presionamos aceptar, clic derecho, modificar. Las filas que tengamos en la pestaña de datos del lote, clic derecho, eliminarlas, eliminamos cada una. Luego en la pestaña artículos a aplicar, si hay algún artículo marcado lo desmarcamos, si hay algún código de barras asignado lo quitamos, si hay alguna salida automática de documentos marcada, los desmarcamos. Y en la pestaña documentos de venta, si hay alguna configuración marcada, la desmarcamos y luego presionamos aceptar. Y de este modo ya podemos presionar clic derecho, eliminar, y el programa nos permitiría eliminar el comportamiento del lote o el serial. Esta sería la manera como en el programa ELISA Norma Internacional se pueden parametrizar los lotes y seriales a utilizar en el módulo de inventarios. Esperamos que la información del video sea de muchísima utilidad. Nos vemos en un próximo video.